Estimados, sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta masterclass. Mi nombre es Carmen Infante y vamos a hablar hoy sobre remediación de suelos contaminados con petróleos y refinados. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, una imagen que ustedes están viendo aquí en la parte superior de un derrame de gasolina y fíjense cómo ha impactado toda la vegetación. Entonces, nuestro objetivo es ver diferentes aspectos de la remediación y de las consecuencias de estas áreas impactadas. Como les decía, mi nombre es Carmen Infante, yo soy bióloga con un doctorado en ciencias en ecología. Tengo unos 35 años dando consultorías a nivel de Latinoamérica, diversos cursos con élite. Tengo investigación en las universidades en la parte de remediación de suelo y tratamiento de desechos petroleros, manejo de recortes de perforación, gestión ambiental de exploración y producción de hidrocarburos tanto offshore como en tierra, el saneamiento de pasivos ambientales y, por supuesto, manejo de derrames en tierras y pequeños ríos. Y uno de los fuertes es la bioremediación y rehabilitación de ecosistemas, así como los criterios de remediación para los diferentes países de Latinoamérica. Tengo 20 años dentro de esa rama específica y he dictado muchísimos cursos, tanto presenciales como online, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y a nivel de Latinoamérica. He dado cursos en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Magallanes en Chile, en la Universidad Central de Ecuador y en la Universidad Salesiana. El contenido de nuestra clase será primero una pequeña introducción para ver la importancia que tiene este tema dentro de la gestión ambiental de la industria del petróleo. Luego, algo de composición del petróleo para entender, entendiéndose por el crudo y los refinados, para entender la composición química y su influencia cuando ocurre un derrame, tanto en suelo como en agua, y sus cambios después de un tiempo que ha ocurrido el derrame, los cambios físicos, químicos y biológicos del derrame, lo que hace o lo que trae como consecuencia que las tecnologías de remediación que se apliquen sean diferentes. Luego veremos los criterios de remediación o limpieza de algunos de los países y hacia dónde debemos ir. Estos límites máximos permisibles, como lo denominan algunos países, otros lo denominan estándares de calidad ambiental, otros lo denominan criterios de limpieza, viene siendo lo mismo. Y las limitaciones de estos criterios y hacia dónde se debe ir hoy en esta materia, porque más que buscar unos criterios de remediación, lo que tenemos que buscar es que no exista un daño a la salud humana y al ecosistema, al ambiente, a la flora y la fauna. Y por último, algo de tecnologías de remediación según el tipo de desecho y suelo, porque quiero hacerles resaltar que dependiendo del tipo del desecho, si es un crudo pesado, liviano, mediano, si es un combustible, si es un producto refinado, si es una borra de tanque, etcétera, y dependiendo de las características del suelo, la textura, va a cambiar la tecnología de remediación. Entonces, factores que hay que tener en cuenta para una exitosa remediación. Nos paseamos primero con la introducción simplemente para señalar que desde la exploración sísmica, pasando luego por la perforatoria, producción, refinación, transporte y comercialización, nosotros tenemos generación de residuos y desechos. Residuos es que tienen un valor, una valorización, luego se puede hacer un reciclaje, un reuso, y desechos es cuando no tiene ninguna valorización y se lleva a una tecnología de tratamiento, remediación y disposición final. Yo me voy a referir más a los desechos en este momento. En mis cursos hay ejemplos específicos de reuso y de reciclaje con muchos residuos de la industria petrolera. Bueno, entonces desde obtener los potenciales sitios donde puede existir hidrocarburos, luego identificar la presencia real de hidrocarburos y la extracción del petróleo, se generan
residuos y desechos sólidos y líquidos. Me voy a enfocar en los sólidos. Luego, durante el transporte, ya sea por oleoductos, gabarras, etcétera, pueden ocurrir accidentes. Y luego, por supuesto, tenemos el transporte, la transformación del petróleo en productos de interés, que también ocurren derrames, sea accidentales, sea por falta de mantenimiento, etcétera. Y al final de la cadena de producción hasta la comercialización tenemos una serie de desechos que tenemos que tratar, como de la cuna a la tumba. En esta lámina, ok, una vez que ya repasamos la cadena de producción, de refinado, de explotación del petróleo, entonces aquí en esta lámina ilustro a partir de puras fotos derrames, perdón, que pueden ocurrir y las acciones que hay que seguir. Entonces, lo primero que ocurre cuando se presenta un derrame es que debe pararse la fuente. Pararse la fuente donde está ocurriendo el derrame, o si ya ocurrió y es un pasivo ambiental que ya se detuvo la fuente, pues va a cambiar la tecnología de remediación. Pero que en este caso tenemos un derrame de hidrocarburos, como ustedes ven aquí, de un petróleo, en este caso de gravedad media, y aquí tenemos un derrame de gasolina, todo en suelo latinoamericano. Entonces, una vez que se ha parado la fuente, viene la contención. En este caso estamos hablando en tierra. Si fuese en agua, pues la barrera de contención sería el primer mecanismo, como ustedes la pueden ver acá, ¿okay? Que este es en una de las selvas amazónicas. En este caso se están abriendo trincheras en tierra impermeabilizadas, en otros casos no las hacen impermeabilizadas, algo que no debe ser así, tienen que ser impermeabilizadas para no contaminar aún más el suelo. En estas trincheras o calicatas se recoge el hidrocarburo, ¿ok? En este caso con la recolección de la gasolina, se abrieron unas calicatas, también estas en el Amazonas, para recolectar la gasolina que se había derramado por un hecho de saboteo. Y aquí el crudo. Una vez que se aplica la contención, viene entonces la recuperación y transporte de este hidrocarburo. Por supuesto, todo esto está contenido dentro del plan de contingencia de la región, ¿okay? de las operadoras. Parar la fuente, buscar el mecanismo de contención, la recuperación y transporte del hidrocarburo. En este caso le estoy colocando unos fast tag de armado rápido, que es para recolectar este petróleo. Aquí pueden ver la manguera, puede ser es con bomba succionado de las trincheras, a veces con un camión vacuum directamente dependiendo de la zona. Se extrae, se almacena, se recupera, se coloca en estos fast tank o otros de almacenamiento temporal para después ser llevado a sus áreas respectivas. En el caso del agua, le estoy colocando aquí un skimmer como a manera de ejemplo, pero hay diferentes tipos de skimmeros o desnatadores para recolectar ese hidrocarburo, y luego, por supuesto, también va a un fast tank que luego es recogido y llevado a las áreas de interés. Aquí tenemos absorbentes, los hay con B y con D, para como algo remanente, o sea, donde lo que queda después que se ha extraído la mayor cantidad de crudo, para los suelos o para costas de playa, por ejemplo. Entonces se utilizan, o para algunos humedales de pequeñas capas de crudo, se utilizan estos paños absorbentes. También tienen aquí a un costado en la foto, pueden observar las barreras. Digamos que esa es la parte de recuperación y transporte de los suelos contaminados con hidrocarburos. Aquí, como les indicaba, tienen el transporte, este material puede ser transportado aéreamente, por supuesto eso cuesta muchísimo en dinero y logística, pero hay algunas excepciones, por embarcaciones en río o por una línea temporal para entregar a producción, o a través de camiones cisternas como está aquí directamente, que llegan al área de producción. Aquí tenemos este suelo contaminado, ya se recolectó se recuperó toda la mayor cantidad de crudo, pero aquí quedó el suelo contaminado,
que hay que hacerle una remediación. Aquí ustedes pueden observar también un tanque de armado rápido que contiene una cantidad de material vegetal, de ramas impregnadas por hidrocarburos, particularmente esto puede ser de un río o puede ser de una zona terrestre con alta vegetación impregnada de hidrocarburos que hay que tratar. Entonces, nuestro último paso va a ser el transporte de estos desechos a un centro de manejo o un tratamiento in situ, si se decide. Eso lo detallo un poquitico más adelante. Entonces, sea que se trasladen a un centro de manejo, vamos a tener suelos, o sea, o tratamiento in situ, vamos a tener suelos contaminados, vamos a tener absorbentes, vamos a tener material vegetal como este, entonces hay que hacer un tratamiento o una remediación, como les decía, in situ o ex situ, eso va a depender de condiciones ambientales, climáticas, tecnología que se aplique, etcétera. Por eso hay que hacer una matriz de selección de tecnología entre diversas que existen, un análisis ambiental, técnico, y después pasa a la parte económica. Y va en función entre muchas variables del volumen a tratar, de la gravedad que tiene ese suelo, del tipo de textura de suelo, por ejemplo, si es arcilloso o si es arenoso, va a variar la tecnología o el acondicionamiento de ese material va a ser diferente para poder aplicar la tecnología, sea una tecnología biológica, sea física, sea química. La variación de la tecnología es diferente. Tenemos que cumplir con los límites máximos permisibles, todo esto con la finalidad de cumplir con los límites máximos permisibles, como les decía, estándares de calidad ambiental o criterios de remediación, o cumplir con el análisis de riesgo a la salud y ambiente, que es hacia donde debemos ir. Análisis de riesgo a la salud y al ambiente que está fundamentado en que parar la fuente, que no haya vías de exposición hacia los receptores ecológicos y hacia el ser humano, y evaluar mediante lo que se llama mediante la STM, Rebeca, de análisis de riesgo a la salud y al ambiente, de acciones correctivas, para buscar unos criterios de limpieza acorde a estar seguros de que no hay o que se puede vivir con ese riesgo a la salud y al ambiente, es decir, valores fundamentados, como les decía, en las rutas de exposición, en los receptores ecológicos y en la fuente. Tienen que existir los tres componentes para que pueda existir el riesgo. Los tres componentes es la fuente de contaminación, las rutas, vías de exposición y los receptores. Si no hay receptores, pues no hay riesgo. Y si no hay ruta ni vías de exposición, pues tampoco hay riesgo, porque no hay manera de que lleguen a los receptores. Y por supuesto, si no hay fuente de contaminación, menos. Entonces, la Rebeca, que en algunos países como el Perú se le llama ERSA, en otros países se le llama tal cual análisis de riesgo a la salud y al ambiente, es una de las metodologías que ayuda mucho a la toma de decisiones de los criterios de remediación que se deben emplear. Bien, dicho eso, vamos a entender dentro de la composición del petróleo, porque es importante para este sustento de análisis de riesgo y criterios de remediación. Vamos a entender esta parte de la composición. Tenemos los hidrocarburos del petróleo, cuya biodegradabilidad disminuye a medida que se hace la masa molecular, el peso molecular más alto, más complejo, las estructuras. Podemos dividir en alifáticos, aromáticos, resinas o asfaltenas. Dentro de estos alifáticos están contenidos los saturados, que ustedes han oído nombrar como análisis SARA de saturados aromáticos A, resinas R y asfaltenos. Entonces, en la medida que esto se hace más complejo, más difícil la biodegradabilidad. O sea, son compuestos más tóxicos los primeros, y estos son menos tóxicos. Como lo dice aquí, disminuye el nivel de toxicidad, entendiéndose por toxicidad todo lo que pasa a la fracción soluble, y por algún bioensayo a la toxicidad al ambiente, y por algún bioensayo podemos determinar la dosis letal 50
que hace daño, ya sea la crónica o la aguda, que mata el 50% de la población. Entonces, estos compuestos son mucho más tóxicos que estos. Y estos son mucho más pesados, fracciones mucho más recalcitrantes que estos. En otros países no se discrimina por tipos de carbono, sino que se miden TPH totales y aceites y grasas. Como vamos a ver, determinados países de Latinoamérica no piden en el suelo que se analicen compuestos de carbono de los refinados o no refinados, sino que se pide un total de hidrocarburos de totales del petróleo, total de aceites y grasas como su criterio de remediación. Eso incluye, como les decía, el total de los saturados, de los aromáticos, de las resinas apartenos que se pueden extraer de esa matriz de suelo, que va a variar con el solvente y con el tipo de petróleo. En otros no se pide este total, sino que se pide fracciones que están en el rango de carbono 5 a carbono 10, es decir, cuánto es el contenido de carbono 5 a carbono 10 y si se tiene un estándar de calidad ambiental en función de C5 a C10, es decir, son compuestos de la gasolina. Los compuestos de la gasolina están por acá, por supuesto, del queroseno C10 a C15 en otros países y así sucesivamente. Fíjense que el diésel está entre C10 y C25 y los productos más pesados es de carbono 25, carbono 40 y sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que los hidrocarburos totales del petróleo van a tener carbonos desde C5 hasta mucho más de C40. Y por supuesto esas fracciones de mayor a C40 son las fracciones más pesadas, o sea, de resinas, asfaltenos, aromáticos, de alto peso molecular. Aquí ustedes pueden ver una foto de un crudo, de un derrame de crudo en que se ve móvil, o sea, no es de alta viscosidad. Con el paso del tiempo, después de ocurrido ese derrame, si no hubo una recolección del mismo, no se activó el plan de contingencia, sino que lo dejaron de estos que ocurrieron muchos en el pasado. Esto se transforma por factores climáticos de la intemperie, por eso se llama crudos interperizados, en una masa bien sólida, meteorizada, interperizada, donde se han perdido muchos de estos hidrocarburos de C5 a C10 y quedan fracciones mucho más pesadas por acá, ¿ok? Entonces, tal vez si uno hace un análisis acá de estas fracciones de C5 a C10, no la vamos a encontrar, en cambio aquí sí lo vamos a encontrar y vamos a encontrar mucho de esto, de las fracciones pesadas en estos suelos, en estos sitios donde se ha dejado el crudo a la intemperie y ha ocurrido procesos de volatilización, biodegradación. Bueno, entonces me interesa por los momentos que entiendan que dentro de los hidrocarburos totales del petróleo, TPH, hidrocarburos totales del petróleo, tenemos los componentes desaturados, que a su vez contienen los alifáticos, los aromáticos, las resinas y asfaltenos, que estos son las más biodegradables y estos son los menos biodegradables, y que dentro de estos tenemos fracciones, dentro de esos hidrocarburos totales del petróleo, de carbono 5 hasta mucho más de 40, y que hay países que piden que se le determine todo el TPH o aceites y grasas. Hay una diferencia química entre lo que es aceites y grasas y TPH por los momentos en esta clase. Yo no voy a hacer la diferenciación porque involucraría meterme en detalle que puedo explicar después en uno de los cursos. Pero para los efectos quiero que entiendan que es lo mismo. Lo destaco, lo señalo porque los países difieren, unos llaman TPH y otros piden aceites y grasas. Aquí vemos otra vez una foto de un derrame relativamente reciente, igual que aquí, igual que este, y esta es la misma foto anterior donde quiero señalar que ocurren procesos de volatilización de las fracciones de F1, carbono C5 a carbono 10. Esas fracciones se pierden por volatilización
con el tiempo de fotooxidación, es decir, que la radiación solar influye y cambia la composición química. Hay una oxidación por radiación, biodegradación natural muy poca, pero ocurre en que los microorganismos naturales que están acá pueden degradar fracciones de hidrocarburo y, por supuesto, puede haber una lixiviación, o sea, digamos, una penetración en el sentido vertical, no horizontal. Ahí puede haber escorrentía, por supuesto, pero en el sentido vertical hacia los horizontes más profundos del suelo, podría haber una lixiviación si se trata de un suelo arenoso. Esto ocurre cuando se deja un derrame de hidrocarburos, no hay una actuación del plan de contingencia como tal y dejaron todo este crudo aquí regado como ocurría en el pasado. Entonces, de ahí la importancia de una actuación de un plan nacional de contingencia que recoja la mayor cantidad de crudo para que quede la menor en el ecosistema y haya un menor daño al ambiente. Como les decía, estos crudos donde han sufrido todos estos procesos se denominan suelos con crudos interperizados o meteorizados. Esto varía con el tipo de crudo, de suelo y los factores climáticos. Por supuesto, un crudo liviano de una gravedad API alta va a tener muchísimas fracciones volátiles y menos fracciones pesadas. Al contrario, un crudo de una gravedad API baja, de 10, de 11, las fracciones F1 de carbono 5 a carbono 10 van a ser menores, entonces menor la volatilización, es mucho más lo que va a quedar en el suelo. Digamos que como una manera de resumir, tenemos entonces en el comportamiento en el tiempo que en estos crudos donde se interviene rápidamente, que no han perdido la viscosidad, es decir, que se utiliza una técnica de remediación para limpiar, para descontaminar, para cumplir con unos criterios de limpieza, un análisis de riesgo, etc. En estas características existe una mayor biodisponibilidad del crudo tanto a la flora como a la fauna y por supuesto al ser humano. Existe una mayor movilidad en el suelo para contaminar, en este caso, subsuelos y aguas subterráneas. Existe mayor biodegradación comparativamente con los crudos interperizados. Existe una mayor toxicidad porque las fracciones livianas son las que le dan toxicidad al crudo y por supuesto están presentes fracciones desde F1, o sea, C5, C10, hasta mucho mayor a fracciones de C30, C40, C50 están presentes, que son mucho más recalcitrantes. En este caso, que se ha interperizado, tenemos menor biodisponibilidad, o sea, no están disponibles a la flora y la fauna, pero ustedes ven esto y dicen, pero igual sí hay un efecto físico en el cual está actuando como una barrera para el crecimiento de la vegetación y para el desarrollo de la flora y de la fauna en general, o sea, porque está actuando como un sello físico en el suelo y aunque no haya toxicidad en el sentido estricto como se define toxicidad como la fracción soluble, porque usted agarra una muestra de esto y le hace un análisis de toxicidad, de ecotoxicidad al ambiente, entonces muy probablemente le da que no existe toxicidad porque es muy poco lo que pasa a la fracción soluble y si no pasa a la fracción soluble pues no está biodisponible. Hay menor movilidad en el suelo para contaminar subsuelos y agua subterránea porque está actuando como un sello y ya no está migrando en el perfil del suelo. Hay una menor biodegradación porque ya las fracciones que se pudieron biodegradar se biodegradaron. Eso no quiere decir que después no se le puede aplicar una tecnología de biodegradación o de bioremediación, mejor dicho, pero ya en las condiciones en que está, naturalmente, así va a ser muy poca la biodegradación.
hay una menor toxicidad, como se le explica, menor ecotoxicidad, y están presentes fracciones que son mucho mayor a 30. Ya se han perdido las fracciones de F1, algo de F2, etc. En este caso, aunque la mayoría de los países no destacan esta diferencia, pero yo quiero hacerles resaltar como algo importante que en este caso los criterios de remediación deben ser más exigentes, deben ser más bajos los valores y debe hacerse un estudio de riesgo a la salud y al ambiente. En este caso, los criterios de remediación deberían de ser más altos, deberían de ser menos exigentes y hacer un estudio de evaluación de riesgo que generalmente va a dar que no hay riesgo a la salud y al ambiente. Eso no quiere decir que hay que dejarlo así, pero desde el punto de vista químico, o sea, hay que rehabilitarlo, hay que rehabilitar el ecosistema, pero desde el punto de vista de toxicidad, no va a haber riesgo a la salud y al ambiente. En cambio, en este caso, sí, y por eso hay que buscar tecnologías además de remediación y rehabilitación. Esto es difícil desde el punto de vista legal, porque la mayoría de las normativas, casi en el 90%, tienen criterios de remediación independientemente de si está interperizado o no está interperizado. Lo que sí, los países desarrollados tienen todos implementados la metodología Rebeca, que es el análisis de riesgo a la salud y al ambiente, y en función de ellos aplican sus criterios de remediación. Aquí ustedes pueden ver, yo les he querido compartir criterios de remediación o de limpieza o límites máximos permisibles según el país. Esto varía cómo lo denominan, pero el objetivo es el mismo. Fíjense, aquí tenemos a Perú y México, donde tenemos los parámetros en miligramos por kilogramos. Todos están en masa seca, miligramos por kilogramos, miligramos por kilogramos, miligramos por kilogramos en todos los países. Obsérvese, por ejemplo, que Perú y México no piden hidrocarburos totales del petróleo, sino que piden fracciones que se debe cumplir con C5 a C10 a 200 según suelo agrícola 200 ppm, residencial y parques 200 y comercial e industrial 500 y así sucesivamente. Lo que más me interesa es que denoten que los países difieren en cómo piden y cuáles son sus criterios de remediación. Como les decía, Perú y México son exactamente iguales. Y eso no significa que Perú y México tengan los mismos tipos de ecosistemas ni los mismos tipos de suelo. Ecuador tiene tiene hidrocarburos totales, tiene TPHs, no tiene por fracciones, sino por hidrocarburos totales del petróleo. Fíjense, en la zona residencial tiene 230 de hidrocarburos totales, y los hidrocarburos totales sería una sumatoria de F1, F2, F3 y F4, F5, etc. Entonces tiene 230. En el comercial tiene 620, en el industrial y en el agrícola 150. Nada más para que entiendan la diferencia, estos países, nada más en la parte agrícola de esta fracción piden 200 y Ecuador pide 150. Es bien poco probable poder cumplir estos valores en Ecuador. En Bolivia, entre 0 y 5 metros de profundidad, tenemos también hidrocarburos totales, al igual que Ecuador, pero con valores totalmente diferentes. Fíjense, el residencial para Ecuador 230 ppm, mientras que para Bolivia es 1000 ppm. En el comercial 620 y 5000, tanto para el industrial como para el comercial. En el agrícola se parecen un poco más, 150 ppm para Ecuador y 200 ppm para Bolivia. Si nos vamos a Colombia, Venezuela, Argentina, entonces tenemos que Colombia sigue la regla 29B de Luisiana, del estado de Luisiana de Estados Unidos, el cual dice que los aceites y grasas, fíjense que ya no es TPH, sino aceites y grasas,
debe estar por debajo de 10.000 ppm. O sea, bueno, realmente dice menos del 1%, que eso equivale a 10.000 miligramos por kilogramo, 10.000 ppm. Si nosotros comparamos este valor con esto, bueno, como verán, estamos muy por encima. En Colombia sigue la regla 29 de 10.000 ppm, en Venezuela igualmente 10.000 ppm, eso quiere decir muy por encima de estos valores. En Argentina igual, 1%, o sea, 10.000 miligramos por kilogramo, o lo que es lo mismo, 10.000 ppm. Y en La Pampa aceptan 2%, lo que es lo mismo, 20.000 ppm. Aquí lo llaman hidrocarburos totales del petróleo, no lo llaman aceites y grasas, sino hidrocarburos totales del petróleo. Y Chile sigue la norma de Alberta, que ya la vamos a ver en la próxima lámina. Perdón. Entonces, ¿cuál es el mensaje, cuál es la conclusión de esta lámina? Y con lo que vimos anteriormente, que cada país tiene una normativa fundamentada en aspectos que no son análisis de riesgo a la salud del ambiente, y que varían entre sí. Y, por ejemplo, un ejemplo clave es el de Perú y México, que tienen exactamente los mismos y sabemos que tienen ecosistemas totalmente diferentes. Colombia, Venezuela, bueno, tienen ecosistemas muy parecidos, pero los de Argentina son totalmente diferentes a los de Venezuela y Colombia, y sin embargo tienen el mismo valor. En fin, entonces cada país ha dictado sus criterios de limpieza en función de su geopolítica, ¿ok? Entonces uno se hace la pregunta, ¿cuán limpio es limpio? ¿Cuál es el valor correcto? Cualquiera podría de ustedes contestar el más exigente, entonces pareciera que el de Ecuador, pero no, porque es imposible pedir que se eliminen fracciones, considerando lo que les mostré anteriormente, que estas fracciones son las más recalcitrantes que existen en el petróleo y son no tóxicas. Entonces usted no puede pedir niveles así, donde se sabe que van a quedar fracciones de resinas y asfalteno que no le hacen daño al ecosistema. Entonces, ¿cuán limpio es limpio? ¿Qué valores se deben usar? La respuesta es la siguiente: se deben usar los valores que permitan conocer que no hay riesgo a la salud humana y al ambiente. Y estos valores son aquellos fundamentados en un análisis de riesgo. Ninguno de estos países tiene estos valores fundamentados en un análisis de riesgo. El único es el de Alberta, el estado de Alberta de Canadá, que lo vamos a ver. Yo aquí quise colocar la sumatoria para suelos agrícolas de Perú y de México para zonas residenciales, nada más para comparar estos valores con el total, es decir, para ya no verlos como F1, F2, F3, sino como hidrocarburos totales del petróleo. Entonces, fíjense, para un suelo agrícola, estos países piden 4.400 ppm, o lo que es lo mismo, 4.400 miligramos por kilogramo. No piden, perdón. Es decir, ellos piden 3.000 de cumplir de F3, 1.200 y 200. Yo simplemente estoy haciendo un ejercicio didáctico en el cual estoy sumando esto para ver cuán comparable es esto, cómo se parece, cuán diferente a los otros países que piden hidrocarburos totales. Entonces, por ejemplo, vamos con el suelo agrícola. En este caso serían 4.400. Si vemos Ecuador, tiene 230. Si vemos Bolivia, tiene 1.000. En estos países, salvo Chile, que sigue la norma de Alberta, no están discriminados ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Venezuela, están discriminados por uso de tierra. Esto hace falta la evolución en estos tres países de seleccionarlos por uso de tierra, tal como lo tiene Perú, México, Ecuador y Bolivia. Pero quiero que vean esta diferencia bestial: 4.400 a 230, 4.400 versus 230 en el residencial o versus 1.000. Y en el comercial industrial, 11.500 versus 620 que tiene. Entonces, lo de Ecuador es extremadamente exigente, más no significa que extremadamente exigente sea que sea lo mejor. No necesariamente en este caso lo más estricto es lo mejor, porque lo más estricto significa llegar a
criterios de remediación que no causan riesgo a la salud del ambiente que se pueden alcanzar con valores muchísimo más altos. Y llegar a cumplir con estos valores implica el uso de tecnologías no verdes, sino tecnologías muy agresivas que no van con el cambio climático, que generan mucho CO2 y otros gases de invernadero y que consumen mucha energía. Bien, aquí tenemos la norma de Alberta, aquí tenemos es por tipo de suelo, aquí yo nada más le coloqué con textura gruesa, con arcilloso es mucho más alto el valor, menos exigente, eso tiene su explicación, porque en los suelos arcillosos hay una absorción a las arcillas y entonces la movilidad y la toxicidad es menor. Pero para que ustedes vean también, esto sí es fundamentado en análisis de riesgo a la salud del ambiente, es decir, por vía de exposición, etc. Entonces, para que ustedes vean la sumatoria, aquí te piden no F1, F2, F3 y F4, llega hasta 50. Eso quiere decir que los valores por encima de 50, como les dije, son fracciones no recalcitrantes, perdón, que no generan toxicidad tanto al ambiente como a la salud humana, etc. Entonces, por eso ellos nada más piden fracciones hasta C50. Y haciendo el mismo escenario didáctico, porque igual Canadá, Alberta, perdón, pide que se cumpla cada uno, F2, F1, F3, F4, no pide el total. Yo simplemente quise colocar el total para ver cuán parecido, cuán diferente era del anterior. Fíjense, aquí tenemos en el industrial 5.530 y aquí tenemos, por ejemplo, 11.500 y aquí tenemos 10.000. ¿Ok? Bueno. Entonces, como he comentado, debido a los procesos de volatilización, fotooxidación, biodegradación natural, lixiviación que puede ocurrir, absorción a la materia orgánica y a las arcillas, unas fracciones quedan retenidas en el suelo y otras se tornan más recalcitrantes. Con el tiempo que ocurre un derrame y no se realice una remediación, van a quedar estas fracciones de F3 y de F4, que son las que hay que remediar posteriormente y son las más difíciles de tratar porque son las más recalcitrantes. Aquí a su derecha ustedes pueden ver lo que es un equipo SOCLE. Yo lo quise colocar para que ustedes vean cómo es eso de hidrocarburos totales y de F1 y F2, porque unos países piden esto, porque otros, o cómo se realizan más o menos esas medidas. Entonces, este equipo que ustedes tienen aquí, equipo SOCLE, esto es una plancha de calentamiento, esto es un balón donde se coloca la muestra de suelo, una cantidad de gramos, supongamos 100 gramos, con un solvente, un agente extractante, va a disolver el hidrocarburo, luego con la plancha de calentamiento se suministra el punto de vaporización en el cual el solvente no se va a evaporar, sino que va a salir el hidrocarburo. Este hidrocarburo va a pasar por acá, va a salir, aquí hay una corriente de agua de entrada y una de salida, de manera tal que se condense y va cayendo aquí el crudo, perdón, con el solvente y va lavando en esta muestra que tiene aquí el hidrocarburo más el suelo, o sea, la muestra de suelo contaminado, la va lavando y cuando le digo la va lavando, va cayendo aquí el solvente más el hidrocarburo. Y así sucesivamente hasta que se extrae, eso tiene un tiempo determinado, una serie de características, digamos un procedimiento. Llega un momento en que ya se ha extraído la concentración que se puede extraer de hidrocarburos, entonces se pasa este balón a un rotavapor donde se volatiliza, pues el solvente se recoge aparte en otro balón y se tiene el crudo aquí que se pesa y se tiene por gravimetría cuánto crudo había o TPH totales, hidrocarburos totales del petróleo por miligramos de suelo. Por supuesto hay que corregir por la humedad, etcétera, pero entonces tienes el valor aquí ya de miligramos de hidrocarburos de TPH por kilogramos de suelo. Luego de ahí se toma una muestra, bueno, este es el TPH exagerado, aquí esta cantidad de hidrocarburos, simplemente una representación esquemática. Luego
con una micropipeta. Bueno, de aquí se analizan los asfaltenos, por ejemplo, con procedimientos químicos precipitados con enectano, y se toma una muestra con una micropipeta para inyectar en cromatógrafo, con cuyo cromatógrafos vamos a poder separar los especialistas en químicos la parte de saturados y la parte de aromáticos y obtener, dependiendo del procedimiento químico a través de cromatografía, los diferentes picos de carbono, que si carbono, por ejemplo, aquí tenemos, pueden ver carbono 17, 18, 20, etcétera, 28, 30. Entonces, aquí se separan los diferentes rangos de carbonos como piden algunos países. Algunos países, como les dije, no piden esto, no piden este TPH total, sin embargo, tiene que pasar por este procedimiento y es a nivel del cromatógrafo que se obtienen las diferentes cantidades de carbonos, de compuestos, ¿ok? Otros llegan a este paso, nada más no les interesa cuánto hay de F1, F2, F3 o F4, sino simplemente el total. Bien, ¿qué será lo mejor? Bueno, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero son más las ventajas de pedir las fracciones F1, F2, F3, F4, porque son las fracciones que son tóxicas en un suelo, tanto para la salud humana, que es lo más importante, y para el ambiente. Un aspecto importante hacia dónde debemos ir, por eso el riesgo el análisis Rebeca o análisis de riesgo a la salud del ambiente, es conocer que existen naturalmente fracciones de hidrocarburos, natural, que no son antropogénicas. Entonces hay una relación o hay una presencia natural, perdón, de fracciones de hidrocarburos y por eso no se dice que son ecotóxicas. Un ejemplo es este. Las medidas convencionales de hidrocarburos del total de petróleo en un suelo no son suficientes para soportar el riesgo, ya que existen altas concentraciones de hidrocarburos totales del petróleo, TPH o DF3 en sitios naturalmente. Por ejemplo, la turba, que como ustedes saben es un material que existe tanto en la turba canadiense, turba de la Patagonia argentina, chilena, o turba amazónica de los ríos de la amazónica peruana, de la amazona ecuatoriana, en el delta del Orinoco, en Venezuela, en otros ríos, etcétera, que es un material resistente a la descomposición, ya sea por muy baja temperatura o por falta de oxigenación, pero que está anegado, esa materia orgánica que se ha acumulado durante muchos años está inundada, digamos así, la mayoría del tiempo del año por agua. Entonces ha retardado la descomposición. Esa materia orgánica, esa turba, que se le conoce así, puede contener 3.700 miligramos por kilogramo de TPH naturalmente. Esto supera muchos de los valores pedidos anteriormente, por ejemplo, si nos vamos al Ecuador o a Bolivia. Las acículas de pino, que son estas, las hojitas que se llaman realmente osículas, no, porque no son hojitas como tal, un análisis de ella puede contener 19.000 miligramos por kilogramo de TPH. Esto supera grandemente los valores tanto de Bolivia, de Ecuador, y si sumáramos los de Perú, los de México también. Inclusive llega al límite que exige Colombia, que existe Venezuela y Argentina, que es de menos del 1%, o sea, casi, perdón, está por encima, disculpen, está por encima porque es 10.000 ppm y ya con esto tenemos 19.000 ppm, o sea que si ocurre un derrame de hidrocarburos en un suelo, un pinar, ya tenemos que tomar en cuenta que puede haber naturalmente un TPH y tenemos que hacer una corrección de ese contenido natural. El estiércol de vaca puede contener 12.000 miligramos por kilogramo y las pacas de heno 4.500. Pero en estos casos quiero resaltar que no se dice que hay toxicidad ni contaminación, son aspectos naturales, sobre todo estos son aspectos naturales y nadie habla de que esto está contaminado. Y tienen valores por encima de lo que los otros países están exigiendo. Entonces, de ahí la importancia de que, más que fijar un valor de criterio de remediación o límites máximos permisibles, debemos tener en cuenta el nivel de fondo y niveles de riesgo, o sea, niveles de criterios de limpieza fundamentados en análisis de riesgo a la salud y al ambiente.
Aquí tenemos un ejemplo de otro país, es de Costa Rica, donde miren los niveles que se piden para suelo agrícola, residencial e industrial. Esto está igualito en ppm, para la gasolina 61, para el diésel 61, para aceite 61 y para otros 61. Claro, llama la atención que todo sea 61, conociendo que esta, por ejemplo, es la más tóxica. Tal vez la gasolina y el diésel igual, pero ya para los aceites, si son más pesados, podría colocarse un nivel de exigencia muchísimo mayor, por lo que hemos venido hablando. Ahora bien, quiero que vean que estos valores son muy por debajo de lo que les señalé anteriormente. La gasolina es una de las fracciones más tóxicas, ¿se acuerdan? De C5 a C10, y por supuesto es lógico que se pidan valores tan exigentes. Ahora bien, esto debe estar fundamentado otra vez en análisis de riesgo a la salud del ambiente. Ok, el marco que yo les quiero dejar con esto es la variabilidad entre los límites máximos permisibles en las diferentes regiones geográficas. Aquí tienen a su derecha una barrera recolectando gasolina. En este grafiquito que tienen aquí, permítame aquí agarrar y el diagrama. Entonces simplemente que es una representación didáctica aquí, donde aquí tenemos un tanque de almacenamiento de gasolina, se derrama, hay una fuga, ya sea por falta de mantenimiento, corrosión, etc. Aquí está la superficie del suelo, hay un flujo denso que es la LNAPL, hay una fuga de hidrocarburos, hay un hidrocarburo que se va a disolver, como ustedes lo pueden observar por aquí. Naturalmente va a ocurrir algo de biodegradación y también algo de volatilización, que es este que ustedes observan acá como un humito amarillo. Y por supuesto se está esparciendo el hidrocarburo, llegó al nivel freático y hay una dispersión, hay dilución. Esta es la mesa de agua, esta es la pluma del hidrocarburo disuelto. Entonces, ¿qué quiero yo señalar aquí? Bueno, que también hay hidrocarburo disuelto y la biodegradación natural que va a ocurrir tanto aquí como aquí. Hay tecnologías, las tecnologías para esto, para esta zona no saturada, para la zona saturada, que es esta, tecnologías diferentes a las tecnologías de remediación para suelos que no están contaminados con refinados, sino con crudo. Las tecnologías varían. Eh, por razones de tiempo, por supuesto, yo les hago un resumen de algunas de las tecnologías que aplican para esta zona no saturada, como es el bioventing. En cambio, para las zonas saturadas es el biosparging, que consiste en burbujear aire para acelerar la biodegradación a este nivel. Y el bioventing es inyectar aire para que ocurra la volatilización y se recoja en superficie, ¿ok? Y la otra tecnología es la extracción con vapor, extracción del subsuelo. Aquí podemos ver en la siguiente lámina. Extracción de vapor, donde de la zona no saturada del suelo, es decir, de esta que vimos acá, de esta parte, ¿okay? Está saturada, ¿ok? Entonces, donde se utilizan tasas de flujos altas, es diseñar tasas de flujo altas de aireación diseñada y operada para maximizar la volatilización de componentes de bajo peso molecular. Y ocurre algo de biodegradación, pero no es el objetivo central. Aunque es una técnica de recuperación de contaminantes, actúa a veces como una tecnología de remediación física. Si ustedes ven este gráfico y este gráfico son prácticamente iguales, la diferencia es que aquí dice depósito de nutrientes, aquí también. Pero fíjense que aquí la flecha, este es un sistema de tratamiento de emisiones, porque esto es una bomba de extracción acá, en la extracción de vapores del suelo. Y en cambio en el biovente es una bomba de inyección de aire, fíjense la flecha, para que ocurra la biodegradación. Entonces, en este caso está maximizada para la volatilización, que se recogen en superficie. Entonces hay pozos de extracción y hay pozos aquí de inyección, diseñada para maximizar la biodegradación y minimizar la volatilización. Por supuesto, hay que tomar en cuenta el tipo de suelo, que sean arcillosos, limosos, porque se hace ineficiente.
Luego tenemos, esos son para productos refinados, ¿verdad? Para gasolina, diésel, combustible, que son esas tecnologías que se aplican. Pero en estos casos, estas son fotos de diferentes países de Latinoamérica, desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, etcétera. Entonces tenemos las denominados pasivos ambientales o fosas, fíjense, con diferentes características. Aquí tenemos una que tiene la parte de crudo arriba, déjeme agarrar el punterito láser, la parte de crudo arriba, agua abajo y un sedimento o un suelo impactado. Aquí también, aquí nada más tenemos dos fases, agua y sedimentos, agua y sedimento. Aquí tenemos una fase que es un sedimento solo, no tenemos agua, pero con un crudo que no está interperizado. Y aquí tenemos esta que es con un crudo interperizado. Imagínense esta donde uno prácticamente puede pisar, caminar y no se va a hundir. Entonces, aquí quiero resaltar yo con todo esto que las tecnologías de remediación son diferentes. Lo que actualmente existe para esos países que nombré, todos los que nombré, es que utilizan los mismos criterios de remediación. Sin embargo, yo quiero dejar aquí el mensaje que no deberían de utilizarse los mismos criterios de remediación porque en estas zonas las fracciones que causan toxicidad ya no existen. Entonces deberían de ser criterios de remediación sustentados en que no cause riesgo a la salud y al ambiente, que generalmente van a ser criterios muchísimo más altos, o sea, menos exigentes. Las tecnologías de remediación, tenemos las tecnologías físico-químicas de tratamiento, como la estabilización, solidificación, lavado, extracción con solventes, y las térmicas como desorción térmica e incineración, que varían dependiendo de la temperatura. Aquí hay una combustión en la incineración, en la desorción térmica son temperaturas más bajas y no hay combustión, sino una volatilización para recoger el producto volatilizado. El lavado, como la palabra lo dice, es lavar el hidrocarburo, pero se puede hacer in situ, y la extracción con solvente es solamente ex situ, utilizando solventes para extraer el hidrocarburo. La estabilización solidificación aplica más para metales, ni siquiera la voy a mencionar más, porque esto es más para desechos con metales, no la utilicen para problemas de hidrocarburos. Ahora bien, dentro de esas pasivos ambientales que ustedes vieron acá, como esta capa de crudo, que es un desecho, se le puede dar una recuperación de crudo por demulsificación, centrifugación, en el caso de residuos con alto contenido de hidrocarburos, por ejemplo, las borras de tanque también, es decir, se le da una valorización del residuo, ¿ok? En el curso del manejo de pasivos ambientales, doy detalle de esta tecnología. Luego que se ha extraído el hidrocarburo en los casos que se puede recuperar, que se le da una valorización, se trata el agua y nos queda el suelo o sedimento. Se pueden aplicar tecnologías biológicas o extracción con solventes o desorción térmica o incineración. Dentro de las tecnologías biológicas, que es el uso de los microorganismos naturales que existen en ese suelo, está el land farming, el compostaje, biopilas estáticas, fitorremediación y combinación de ellas. El land farming es en los primeros 30 centímetros del suelo donde se da la aireación. El composting es formar pilas de 1 a 2 metros de altura, 2 de ancho, dependiendo del volumen, pero hay una retrocavadora que la mueve de un lado a otro para dar la aireación. Y las biopilas estáticas se suministran, se colocan sobre un sistema de aireación con compresores de aire para suministrar el oxígeno necesario, y la fitorremediación es con plantas ya para bajas concentraciones de hidrocarburos. Y usted puede hacer combinación de ambas. Usted puede hacer un compostaje y después una parte por land farming, o la parte de land farming le hace después compostaje, etc. Y por último tenemos la tecnología de exposición final. Cuando ya no se puede hacer nada de esto, lo llevamos a un relleno de seguridad, que no lo vamos a confundir con relleno sanitario, para nada, son dos cosas diferentes. Relleno de seguridad es para desechos peligrosos. Y la reinyección, particularmente la reinyección, aplica principalmente, por ejemplo, para aguas de producción. Pero la quise colocar porque hay sitios, como en Canadá, donde se utiliza la reinyección para las arenas bituminosas, son crudos extrapesados, la utilizan para desechos de suelos y sus arenas bituminosas que extraen de la exploración y producción.
Bueno, en esta lámina resumo las diferentes formas de biodegradación que ya se las expliqué. Ambas se pueden, por ejemplo, en la FAMI se puede aplicar in situ y ex situ, o sea, in situ donde está el problema del desecho, ex situ trasladado a un sitio o un centro de manejo. Y el bioventing y el biosparging, que es para la zona de suelo y de agua subterránea, como lo expliqué anteriormente. El biosparging es más para las zonas saturadas, ¿ok? Y luego tenemos que la bioaumentación, generalmente mucha gente utiliza a la adición de cultivos bacterianos. Yo demuestro en mi curso con cantidad de evidencia que lo importante no es añadir cultivos que no hacen falta. Las razones científicas las da ahí de diversos autores y diversas experiencias, y que basta solo con estimular los presentes. Estimular los presentes son estimular los con nitrógeno, fósforo y acondicionadores orgánicos sin agregar preparaciones biológicas. Y bueno, en esta lámina, ya casi para finalizar, tenemos diferentes tipos de desechos para que vean los diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, esta primera que ustedes tienen aquí son borras de tanque. Están en un tanque donde están las limpiezas, están acumuladas en un tanque. Aquí está un tanque de almacenamiento a disposición temporal. Y aquí tenemos una muestra. Eso tiene alto contenido de crudo. Entonces, y aquí tienen una fosa con alto contenido de crudo de los residuos. Eso hay que hacerle primero la recuperación de crudo y después el residuo resultante hay que aplicarle a la tecnología de remediación, que puede ser desorción térmica, que puede ser biodegradación. Aquí tenemos otro caso, que este es un suelo, estas fotos son de Colombia, esta es de Ecuador, este es de Ecuador, estas son de Venezuela, este es de Ecuador. Aquí tenemos esta foto de un suelo contaminado con hidrocarburos, señores, donde se está rehabilitando naturalmente a través de los años. Era un pasivo ambiental y entonces fíjense cómo la vegetación se ha ido incorporando. Entonces aquí lo que conviene más es una rehabilitación más que buscar una tecnología de remediación de sacar toda esta vegetación y destruir el ecosistema. Son cosas que hay que discutir bien porque desde el punto de vista legal no se van a cumplir con los criterios de limpieza y entonces ahí tenemos un problema. Aquí tenemos compostaje aeróbico, es decir, que se mueve de un sitio a otro, dinámica, pilas dinámicas, y estas son las biopilas estáticas. Aquí tenemos la gasolina, que después que se recolecta, el suelo se le puede hacer un LANFAR. Entonces, aquí hay que hacer la recuperación de la gasolina en este caso y después se le pueden aplicar a los suelos lo que quedó, se le puede aplicar a la remediación, que va a ser en un periodo de corto muy tiempo. Esta foto, señores, es lavado de crudo en la selva amazónica. Aquí hubo un derrame, entonces están lavando, por aquí hay unas barreras de contención de lavando con agua, no con surfactante, ni con ningún producto. Y se recoge el hidrocarburo para despegar el hidrocarburo de la vegetación y de las varas. Y esta foto que ustedes tienen aquí es ya en un ex situ, que es una extracción con solvente. Tienen una planta de tratamiento, agregan un solvente, separan la fracción del hidrocarburo de la fase sólida y luego lavan con agua y agua, pero todo tiene que ser ex situ. Entonces son dos cosas totalmente diferentes y lo que quiero mostrar es que dependiendo del tipo de residuo va a variar la tecnología. Acá en las tecnologías de remediación según el tipo de desecho y suelo, tenemos que el consumo energético de las tecnologías de remediación agresiva. Hoy en día, y este es el artículo del 2022, si no me he fallecido, 2022, que les dejo aquí la cita, ha ocurrido una evolución en la remediación de suelos, desde tecnologías invasivas consolidadas hasta estrategias ecológicas respetuosas más con el medio ambiente. Es decir, que la selección de la tecnología ya no se basa exclusivamente en eliminar la fuente de contaminación, sino que tiene como objetivo la remediación que incluya la recuperación de la calidad del suelo. Es decir, ya no es eliminemos la fuente de contaminación y vamos a cumplir con unos criterios de limpieza y listo, no, sino que
la recuperación de la calidad del suelo. Recuperar la calidad del suelo no significa cumplir con los criterios de remediación. Los criterios de remediación son desde el punto de vista legal, más no significa que sean criterios sustentados en calidad de suelo. Entonces, la remediación verde, como se le conoce hoy en día, parece ser la clave para abordar los aspectos de rehabilitación de sitios contaminados, ya que se centra en la calidad del medio ambiente. Otros desarrollos en la remediación verde reflejan el objetivo de promover estrategias de limpieza que aborden los efectos del cambio climático, es decir, que no se utilicen tecnologías agresivas con surfactantes, con dispersantes, con quema, con gran cantidad de insumos químicos, con gran maquinaria, etcétera, que utilicen mucho combustible. Y ahora, en esta última lámina, les resalto la importancia de las 4 R's de remediación, restauración, rehabilitación, recuperación y reclamación. Este es el ecosistema original, imaginémoslo. Ocurrió una degradación, está dañado por el derrame de hidrocarburos, entonces podemos remediarlo para cumplir con los criterios de limpieza o el análisis de riesgo a la salud del ambiente y criterios específicos de la remediación sustentado en el REBECA, o salud al ambiente, riesgo a la salud del ambiente, eso es remediación. Luego viene la reconstrucción del ecosistema. La restauración es exactamente igual, eso es difícil, muy difícil llegar exactamente igual, eso se puede llegar, pero con muchos años. Entonces, lo que vamos a hacer inmediatamente es la rehabilitación, que es más realista y apropiado, donde vamos a hacer una recuperación parcial del ecosistema, lo vamos a ayudar parcialmente, y hay otro mecanismo que no es ideal, que no es apropiado, que es la recuperación o la reclamación, que es sustituirlo por especies, inclusive hasta diferentes, que sean de desarrollo rápido en el ecosistema, y eso no conviene. Entonces, esto es la situación ideal, la de rehabilitación. Bueno, mis estimados, finalizo, no sin antes recordarles que tenemos los cursos disponibles para ustedes de gestión ambiental, exploración y producción, tanto offshore como en tierra, donde vemos toda la gestión de los desechos sólidos y líquidos, el control y manejo de derrames de hidrocarburos en tierra y pequeños ríos, donde detallamos los tipos de skimmer, la recolección en agua, en pequeños ríos, en lagunas, en pochas, en aguajales, morichales, el manejo de pasivos ambientales, donde están las fosas o piscinas para la recuperación de crudo, el tratamiento de agua y los sedimentos, el manejo y tratamiento y disposición de desechos sólidos de la industria petrolera, en sistemas de biorremediación de derrames y desechos petroleros, donde está toda la parte práctica, desde el laboratorio hasta el escalamiento y resultados de campo, y todos los factores abióticos y bióticos que hay que controlar, y las dosificaciones para que sea apta la biorremediación. Y por último, el manejo de cortes de perforación en áreas sensibles y la descontaminación. Bueno, mis estimados, ya hemos finalizado, pero quisiera agradecer su atención y manifestarle que tenemos detalles de todo lo que hemos explicado en los cursos de gestión ambiental de exploración y producción de hidrocarburos, tanto offshore como en tierra. Todos estos cursos están montados. El control y manejo de derrames de hidrocarburos en tierra y pequeños ríos, donde se detallan los skimmers, cómo se controla en tierra el derrame en pequeños ríos, los tipos de absorbentes, por qué no se deben utilizar dispersantes, porque solamente se utilizan en mar, qué es la diferencia entre un dispersante y un surfactante. Luego el curso de manejo de pasivos ambientales, donde tenemos las piscinas o pozas en sus 3 fases, crudo, donde se hace la recuperación por demulsificación, centrifugación, el tratamiento de agua, los sedimentos y las diferentes tecnologías, ejemplos concretos de recuperación de crudo y su valorización, el manejo y tratamiento de los desechos peligrosos de la industria petrolera, donde se dan detalles de minimización, de reuso, de reciclaje, el curso de sistemas de biorremediación de derrames para diferentes desechos y diferentes suelos contaminados, y cuáles las dosificaciones de acondicionadores de orgánicos, de nutrientes,
cómo se calcula la dosis de nitrógeno, de fósforo que hay que aplicar, cuáles son los parámetros que hay que medir, por qué funciona la bioestimulación y no la bioaumentación, y una cantidad de detalles en campo para que sea exitosa. Luego tenemos el manejo de cortes de perforación en áreas sensibles, tanto base agua como de la zona cuando se llega a la zona productora impregnada con hidrocarburos y los aspectos de reuso de diferentes tipos de estos diferentes cortes de perforación. Y un curso que aunque no está montado virtualmente, que es el de tecnologías de remediación o descontaminación de áreas afectadas por derrames de hidrocarburos, que está a su disposición. Le quedo muy agradecido por toda su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Élite por darnos esta oportunidad.